largo de mi tiempo analizando situaciones Jiggot, he llegado a varias conclusiones que me gustaría compartir y también conocer sus opiniones al respecto. Una de las razones principales por las cuales creé este canal fue porque deseaba expresar mi punto de vista sobre las interacciones Jiggot y defender a Jimin y Jungkook. Sé que hay personas que pueden estar de acuerdo conmigo mientras que otras no. Siempre valoro las opiniones de los demás, incluso cuando difieren de las mías, siempre y cuando se expresen con respeto y apertura al diálogo. El respeto mutuo y la capacidad de tener discusiones constructivas son fundamentales para enriquecer nuestra comprensión de estos temas. En cuanto a Jimin y Jungkook como pareja, es importante destacar que las interpretaciones de las interacciones entre ellos puede variar según la perspectiva de cada persona. Ahora hablemos de una situación muy cuestionada por muchos. Antes aclaro que brindaré mi opinión sobre estos temas. Son mis opiniones personales. Puedes decirme también las tuyas. Comenzamos. En cuanto a la pregunta de si Jimin y Jungkook viven juntos, mi respuesta a esto es un poco ambigua y puede considerarse un sí y un no en ciertos aspectos. Para aclararlo, es importante considerar que ambos son adultos independientes, con recursos económicos, lo que les permite tener sus propios departamentos y espacios personales. Sin embargo, parece que Jimin pasa tiempo en la casa de Jungkook de vez en cuando, lo que podría compararse con parejas que no viven juntos de forma permanente, pero que pasan temporadas en las casas de sus novios. Este tipo de dinámica es bastante común en relaciones donde ambas partes tienen sus propios espacios y carreras ocupadas. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta si viven juntos es un matiz, ya que aunque tienen sus propios lugares, Jimin parece pasar tiempo en la casa de Jungkook en ciertas ocasiones. Esto podría explicar las coincidencias que se han observado en ciertas situaciones, donde solemos ver coincidencias, mientras que en otras ocasiones no parecen estar en el mismo lugar. Así que mi respuesta a si viven juntos es un no, pero suelen quedarse en la casa del otro en cada oportunidad que tengan. Vuelvo a aclarar que estas son las cosas que pienso. Si estás de acuerdo conmigo o difieres, puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre con respeto. Ahora en el segundo punto, otro tema es si la empresa los controla o les paga extra, como muchos afirman, ya que por ahí algunas personas piensan que el Jiggot tiene problemas económicos. Este es un tema que ha generado muchas discusiones y opiniones diversas dentro de los fandoms. En relación a Jimin y Jungkook, hay aquí algunos puntos importantes a considerar. Bueno, que yo considero, hablemos del fanservicio. Es una práctica común en la industria del entretenimiento, donde los artistas realizan interacciones y gestos destinados a agradar a sus seguidores. No hay que negar que esta es una práctica que existe, pero no identifica al Jiggot. Aclaremos, aunque algunas de las interacciones entre Jimin y Jungkook pueden interpretarse como tal, por el hecho de que no actúan como amigos, ellos siempre suelen tener interacciones que demuestran su conexión y que su relación es más que una simple amistad. Sus acciones dicen algo más en muchas ocasiones. Se les ha visto como que se olvidan que están frente a las cámaras y cuando se dan cuenta, se alejan o se ponen tímidos y serios. Incluso tenemos ocasiones en las que Jungkook se acerca a Jimin de una manera cariñosa y con una sonrisa. Este último le señala las cámaras a Jungkook y él deja de sonreír y se va. Claro que tenemos momentos en donde Jungkook toma de la cintura a Jimin, lo muerde de la oreja y tantas cosas que de alguna manera hace que las personas que no les gustan estas interacciones lo cataloguen de esta forma porque no soportan la idea de que el Jiggot tiene una relación más íntima que el resto. El fanservicio en el Jiggot no existe. Estos solo lo usan como una excusa que usan sus haters para invalidar sus interacciones. Recordemos que Jimin ha expresado que prefiere ser auténtico
y no actuar de manera artificial. Lo dijo durante un concierto, que él no hace aquello. Para mí la palabra de Jimin es más que suficiente. También por otro lado tenemos a Jungkook, quien ha dejado en claro que la empresa no le puede obligar a hacer algo que él no quiere. Por ello me parece ridículo que crean que dos artistas tan grandes como Jimin y Jungkook tengan la necesidad de hacer algo como aquello, ya que no lo necesitan. Su talento siempre habla por sí solos. Ellos no necesitan recurrir a estas tácticas para generar fans o atraer audiencia. Yo personalmente creo que las personas que aseguran o acusan a Jimin y Jungkook de hacer esto es porque no son fan de ellos como artistas o no saben de su trayectoria, porque me parece ridículo que dicen ser fans, pero creen que ambos tienen que recurrir a esto para poder tener relevancia, porque en primer lugar, como siempre digo, ellos son artistas, son cantantes, o sea que el fanservicio del cual las vecinas del otro shit los acusan no tienen sentido, porque ellos no están promocionando una serie donde son pareja o algún drama. Ellos hacen música, así que no, Jimin y Jungkook son auténticos, no hacen fanservicio, eso solo está en la imaginación de quienes no les gusta verlos juntos, y buscan una excusa para menospreciar sus interacciones, para poder tener un poco de esperanza en que su shit sea más real que el G-God, pero eso es imposible. Ahora hablemos de la otra cara de la moneda, la influencia de la empresa y si la empresa les prohíbe interactuar o solo los cuida. En cuanto a si la empresa influye en sus interacciones, recordemos que las empresas de entretenimiento suelen brindar orientación y asesoramiento a sus artistas en relación con su imagen pública. Esto se hace para proteger su estatus como celebridades y evitar situaciones perjudiciales para su carrera. No debemos olvidar que Jimin y Jungkook son figuras públicas, por lo tanto cuidar su imagen es fundamental porque sabemos a lo que están expuestos. Jungkook lo dijo durante una transmisión, que es una figura pública y tiene que tener cuidado con lo que dice porque podría generar controversia. Así que como siempre digo, Jungkook nunca nos dará una respuesta directa. Siempre debemos ver sus acciones, sus respuestas sutiles, las menciones que hace y entre tanto, con ello nos confirma más de lo que diría con palabras directas. Por ello hablemos de la influencia de la empresa. Ambos son conocidos a nivel internacional y como tal están expuestos al escrutinio. Aunque es poco probable que la empresa les imponga restricciones rígidas en sus interacciones, es posible que se les aconseje sobre cómo manejar su imagen pública. Por así decirlo, les ponen ciertos límites. No creo que vaya más allá y les digan exactamente qué pueden o no pueden hacer. Aquí es donde va el otro punto, los límites personales. A estas alturas de su carrera, Jimin y Jungkook son adultos independientes, con la capacidad de tomar decisiones en sus vidas personales y profesionales. Pueden establecer sus propios límites en cuanto a cómo desean interactuar en público. La idea de que la empresa les prohíbe interactuar o estar juntos realmente parece poco probable. Es más probable que sean ellos mismos quienes se cuiden y decidan cuándo desean mostrar al público. Es por ello que siempre tenemos interacciones genuinas de ambos, donde se ven naturales. Espero que se entienda lo que quiero decir con esto. Jimin y Jungkook en algunos momentos se privan de hacer ciertas acciones porque saben lo que pueden generar, pero hay momentos que simplemente se olvidan de todo y es ahí cuando tenemos a un Jungkook mirando a Jimin como si fuera lo más valioso de su mundo, o a un Jimin recordándole a Jungkook que lo seguirá a donde sea porque es su lugar seguro. Quiero enfatizar una vez más que las opiniones que estoy compartiendo aquí son completamente personales y han evolucionado con el tiempo. Estoy dispuesta a considerar otros puntos de vista si los exponen en los comentarios. Si sus opiniones son diferentes a las mías, podría influir en mis pensamientos y hacerme reconsiderar mi posición.
Sin embargo, es importante que los comentarios sean respetuosos para que los tome en cuenta como una valiosa aportación. Si por otro lado no compartes la creencia en ningún shit, eso también es válido. Lo que no considero apropiado es que alguien comente que no cree en el Jigok debido a la percepción de son como hermanos o familia, pero defienden a otro shit. Todos tienen sus preferencias y está bien si te gusta otro chic diferente. Sin embargo, es importante no imponer tus creencias minimizando los momentos significativos de Jimin y Jungkook en su relación. He dejado claro en repetidas ocasiones que este canal es un espacio dedicado exclusivamente al J-Code, donde se discute la relación de Jimin y Jungkook y no se abordan otros temas. Por favor, respeta esta elección y comparte tus opiniones de manera respetuosa.